Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su clase del día de hoy. Hoy vamos a continuar hablando sobre los textos personales históricos y nos toca hablar sobre la autobiografía. ¿Ok? Vamos a estar hablando sobre esta excelente herramienta. Hemos estado viendo algunos elementos de los textos y vaya, hemos aprendido que a través de este tipo de textos podemos escribir cosas que nos suceden. Ya vimos el cuaderno de viaje, la autobiografía y las memorias, ¿ok? Así que pongan mucha atención porque en algún punto se parecen, pero no son iguales, ¿ok? Tienen algunas diferencias ahí que son importantes recalcar. Entonces vamos a empezar con la autobiografía. ¿Qué es la autobiografía? La autobiografía es un texto que narra la vida de una persona escrita por ella misma. Y bueno, pues esta memoria, este texto narra todo lo que tiene que ver con esa persona. Ahora, aquí puede haber una dualidad porque entonces podemos decir, bueno, ¿y la biografía? ¿No es lo mismo que autobiografía? No. La biografía es una tercera persona interesada en mi vida. Y la autobiografía soy yo escribiendo sobre mi vida, ¿ok? En la biografía otra persona escribe de mí porque le interesa, por cualquier motivo. Pero en la biografía soy yo que soy protagonista y escritor de mi historia, ¿ok? Entonces, en las autobiografías la intención es hacer un recuento de la vida propia de manera muy general o de hechos históricos o particulares, haciendo énfasis en aspectos que al que escribe, al emisor, le resultan relevantes o significativos. Es decir, abordar temas como la niñez, temas a lo mejor como la crianza, no sé, el lugar donde nació, etcétera, etcétera. Hay muchos elementos que podemos rescatar en una autobiografía y todo depende de la persona que lo escribe. A lo mejor yo estoy enfocada en escribir un libro motivacional y escribo mi autobiografía hablando sobre las cosas que yo viví cuando era niña, el entorno donde crecí, etcétera, 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 para poderle dar un poco más de énfasis a ese escrito. Entonces la autobiografía se centra en eso. Ahora, las características de la autobiografía es que el lenguaje que utiliza es un lenguaje emotivo, porque al ser escrito por la persona, voy a ponerlo así, por mí, obviamente yo escribo todo lo que yo sé, nadie. Entonces, cuando vamos a hacer una autobiografía, pues ese texto va cargado de emociones porque pues van los recuerdos, van las añoranzas, a lo mejor las tristezas, a lo mejor en ese texto se cuentan historias tristes, va la felicidad, etcétera, etcétera. Hay muchos matices dentro de este texto porque todo lo depende la persona que lo está narrando, ¿no? De la forma en la que tú lo expresas, es la forma en la que los demás lo van a percibir. Entonces, ¿cuáles son las características externas de la autobiografía? Bueno, es que se puede organizar de acuerdo a distintos criterios. Puedes empezar a lo mejor relatando un suceso y luego contando dónde naciste, etcétera, etcétera. Puedes subdividirla también en secciones. Hay unas características externas, ¿no? La forma en la que puedes acomodar el texto ya dependerá de ti. Y tenemos características internas. La característica más importante de la autobiografía, perdón, es que se escribe en primera persona. Yo. Cuando yo nací, yo viví, yo estudié, yo esto, todo es en primera persona, ¿ok? Porque si no, si dice vivió, estudió, estamos hablando en tercera persona. Y entonces ya no es una autobiografía, sino una biografía, ¿ok? El tiempo verbal el que se utiliza es el pretérito de indicativo. Entonces también combina principalmente la narración con descripción. En la autobiografía contamos relatos personales, historias de vida, de manera muy descriptiva, porque como yo las viví y yo las estoy redactando, conozco perfectamente los detalles y eso es algo muy agradable de una autobiografía y resulta muy enriquecedor porque tienes la historia de primera mano, no la tienes procesada por a lo mejor la imaginación o el intelecto de otra persona, sino que tú eres quien va marcando la pauta de ese texto. También puedes incluir diálogos, ¿ok? A lo mejor mi mamá me dijo, hablé con el maestro, le dije a mi vecino, etcétera. Puedes también darte esa libertad. Y ese tipo de texto suele escribirse para ser leído por otras personas, ¿ok? A lo mejor puede ser personal, pero eso ya tiene más tintes de memorias. En realidad, la autografía es para mostrarla a otras personas. Y bueno, pues intención literaria y se manifiesta pues obviamente al usar metáforas y las metáforas, acuérdense que son enseñanzas que aplicamos de sucesos cotidianos
reales, y también usamos otras figuras retóricas, ¿no? Puede ser, a lo mejor, de repente, a lo mejor un texto, un cuento, una prosa, un verso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que la autobiografía es tan enriquecedora en cuanto a lo literario, porque usa muchos lenguajes. Ahora, cuenta la vida del escritor, es subjetiva, porque depende absolutamente de lo que el escritor quiera narrar y contarnos. Usa emociones y opiniones, pero que solamente se le permiten llevar una autobiografía. La fecha de nacimiento, dónde nació y vivió, los primeros años de su vida, la familia de la persona, hermanos, papás, abuelos, el entorno donde haya crecido, cosas que hizo, aportaciones, por ejemplo, una autobiografía de algún famoso, pues hablaría de su obra. Si fue músico, pues de las piezas que compuso. Si pintó, pues de qué piezas pintó, etcétera, etcétera. Entonces, esta sería, vaya, cuando hablamos de autobiografía, que es bien importante porque la autobiografía nos da otra perspectiva de la vida de las personas y nos da de una persona en específico, obviamente. Ahora, la autobiografía tiene mucho parecido con la biografía, a diferencia de que la biografía está en tercera persona, ya lo dije, usa hechos verdaderos, cuenta la vida de otra persona, es objetiva y no usa emociones ni opiniones, porque al no escribirla yo y la escribe otra persona, pues usaría sus criterios y su conveniencia para poderla redactar. ¿Ok, chicos? Entonces, estas son autobiografía y vamos a ver más adelante memorias. ¿Ok? Nos vemos ahorita en un momento más.